Estamos en contacto. Chao, chao. Bueno, gracias por la espera a la persona que está ahí. Una buena noche. Hola. Estás con el micrófono apagado por si acaso. Kevin, Hola. Kevin, Me escuchan. ahí, Sí, 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 ahí te escuchamos. Hola. Ya no te escuchamos. ah, Apagaste otra vez el micrófono. Bueno, vamos con alguien más hasta Me eso. escuchan. A ver, sí, sí te Me escuchamos. escuchan. Sí. sí. Bueno, la temática es la ¿Eres siguiente. Yo me ateo considero, o no ateo? mm, yo en algún tiempo me consideré ateo, Ujú. Tal pero vez todo puedes eso ayudarnos. es más del Espérate tema del day. una cuestión. Tal vez puedes ayudarnos un poquito. No sé si estás con un ventilador o algo, pero ese algo está sonando bastante fuerte. Agrégame de nuevo, ya me meto enseguida ya. Creo que es el ventilador A que ver, está mal. dale, te espero. Veamos. A ver, él un poquito decía que a mí me parece me encantaría entrar en ese tema, pero cuando armo ese tema no aparece nadie de los supuestos que eran ateos y luego son creyentes. Sí, Porque sí, justo iba a comentar me eso. encantaría, Un buen tema. justamente conversar con los pocos que he logrado hacer tema de conversación. Termina siendo gente que cometía lo que la iglesia llama pecado y por ende dice, no, es que yo vivía sin Dios. Pero siempre estuviste creyendo en Dios, solo que eras un desobediente Claro. nada más. Entonces no Ujú. tiene nada que ver con el ateísmo. Entonces, me gustaría algún rato conversar, ojalá se dé, espérame, ya Sí, creo, es entro otra interesante. vez. Pero de También yo todas creo, yo maneras, creo que, yo creo es, Ahora sí, dime. en cierto modo es como un poco de mentira también, ¿no? Que a veces como que te miente No. como para justificar, ¿no? Obviamente los estoy escuchando y todo eso, a mí siempre me gusta este tema de la filosofía, todo este tema de las propuestas. Considero que la verdad me considero más del tema deísta, porque pues yo soy más del tipo de Baruch Spinoza, o sea, creo en el concepto del motor inmóvil. La verdad pienso que Espinosa. antropofor, sí, de Baruch Spinoza, Ujú. naturaleza natura, Panteísmo, naturaleza naturante, exacto. ¿Y qué panteísmo, pasa? Que panteísta. yo siento que el ser humano ha tenido o sea, yo creo que esto es más sociológico y antropológico, el hecho de antropoformizar lo que no entiende. Lo han hecho desde siempre, así justificaban los dioses desde que yo he podido leer historia. Primero eran fenómenos naturales, después fueron fenómenos astronómicos, después los volvieron ya eran figuras más animales que humanos, después fueron tomando formas más humanas, el politeísmo, después se volvió ¿cómo es que? Monoteísmo y todo eso. Monoteísmo. Entonces yo tengo una pregunta, exacto, el monoteísmo. Yo quiero de pronto compartir esta pregunta con ustedes, que creo que tiene de pronto una Pero estructura y conocimiento para de pronto antes de debatir. nada, lo que yo quiero entender, lo que tú dijiste hasta el momento, estoy totalmente de acuerdo. Yo Pero también estoy de acuerdo. en qué momento ese mismo Dios que ha venido evolucionando en el tiempo en las distintas formas, tu forma, que viene a ser una forma natural, debería ser considerada como Dios y no como lo que es la naturaleza? Eso, Claro, o sea, eso es lo en que qué quería entrar. momento se convirtió en un Eso, ente? Ajá. ¿En qué momento esa es la dejó pregunta que quería, todas estas imágenes? eso es lo que quería formular. Yo creo o sea, tengo esta pregunta que le la vengo haciendo hace tiempo. ¿Es la religión el fin o es el medio? Como decía Maquiavelo, o sea, el fin justifica los medios. Hacemos cosas para un fin, o sea, para llegar a una meta, un propósito. Entonces, ¿la religión es el fin para llegar a Dios, o sea, el medio para llegar a Dios, o es el medio del hombre para obtener lo que desea? O sea, es la pregunta que yo me hago. Por eso es que cada vez se separó de algo animal y se volvió más un hombre. Porque hoy por hoy yo me imagino que adorar exacto a Anubis sería muy difícil, porque sabemos que seres antropoformizados o tenían formas de animales, pues ya no están apegados a lo que es correcto. Entonces yo me pregunto, ¿la religión es mala? ¿O somos nosotros los que tergiversamos la religión? ¿O es el hombre el que creó la religión para beneficio propio? Porque yo, como les digo, yo creo en el Lo concepto más último, allá de un sistema. lo último que Exacto, es el dijiste. medio. Yo No, estoy no, lo leyendo un último. libro que se llama
Dime. O sea, yo lo Estoy último leyendo un es libro que se llama la De animales. religión, lo que tú dijiste, ¿no? La religión es una creación de hombres, ¿no es cierto? Y la religión inventó a Dios, entonces está ligada a las tres cosas, por decirlo así. Entonces, O querer sea, y ahora separar, imagínate como esto. mucho, mira, espérame, Kevin, como muchos creyentes he escuchado a lo largo de mucho tiempo, quieren desligar a Dios, ¿no es cierto? Quieren desligar a Dios de las religiones, es imposible, porque Es un correcto. Dios existe gracias a una religión y esa religión existe gracias a hombres. Entonces, Es uno correcto. va Pero como, va dale, ligado, dale, sí, exacto. Como por así va decirlo, ligado. están relacionados. Pero mi pregunta es mala la religión en sí entonces? O sea, como proyecto sociológico y antropológico. O sea, culturalmente entonces la religión puede ser algo malo o literalmente somos nosotros quienes tergiversamos el concepto. Es como, por ejemplo, como todo, como Alfred Nobel cuando inventó la dinamita, cuando Albert Einstein le mandó la carta a Roosevelt diciendo de que la bomba atómica era algo posible y que se iba a hacer y que había que hacerla primero. Entonces, o sea, literalmente, ¿quién es el malo en la historia? O sea, ¿es mala la cultura, es el mala el entorno, es malo lo social o es el hombre el que ha justificado su fin para obtener lo que desea? Es que justo en todo lo que ¿Quién es? mencionas, el hombre es lo que se repite. En todo lo que dices, el hombre es el que se repite. Entonces, claramente, depende del punto de vista que quieras verlo, el problema o la virtud es del hombre. Por ejemplo, para los creyentes, ellos se sienten una virtud de su creencia. Por eso la comparten, por eso te mienten con tal de hacerte creer y todo lo demás. Ahora, para nosotros Pero en ese ateos, caso, por ejemplo, verás, solo termino. Para nosotros ateos, en cambio, el mismo hombre es la parte mala de Dios porque no solo se contradice lo que supuestamente su guía espiritual o moral quiere enseñar, sino aparte de eso en los hechos termina demostrando todo lo contrario a lo que su supuesto Dios dice. ¿A qué voy con esto? Después de todo, el hombre es todo, porque es el único que puede reconocer a un Dios como tal. Ningún otro ser puede hacerlo. La naturaleza como tal funciona de acuerdo a la adaptación y supervivencia de cada una de las especies. La que no se adapta muere, pare de contar. El humano es el único que ha creado un Dios a su imagen y semejanza para explicarlo. Le ha puesto ciertas características, ciertas bondades, ciertas hasta cosas que busca el miedo para poder mantener dominado a otras personas. Pero, de acuerdo a eso, entonces, Dios es una creación del hombre. Así sea los es fenómenos correcto. naturales como antes los percibían, así sea un hombre, un animal o lo que quiera, termina llegando a lo mismo. El hombre es el que creó a cualquier Dios. Y justo ahí me Y, dirijo a y- ti. y- Tu Dios, ¿por qué Ujú. termina siendo distinto? Porque tu concepción de la No, no, yo naturaleza no. como Dios termina siendo igual simplemente una Lo que conjetura pasa es humana que, lo que tuya. pasa es que entonces, sí, sí, pero o sea, en ese orden de ideas yo no considero a la naturaleza Dios. O sea, yo creo que el tema del motor inmóvil es como una particularidad. O sea, yo no, o sea, lo que pasa es que es un tecnicismo decir Dios. Obviamente vengo de una familia católica y es como una especie de, ya una costumbre arraigada que, a la cual yo no considero. O sea, simplemente hago como una especie Ya. de mención, pero yo no creo en un ser antropomórfico de ningún contexto. Simplemente considero que la naturaleza es natura y Pero naturaleza. O consideras sea, un hay ser. cosas. O sea, pero esa No, es la no, eso cuestión. no es ser, o sea, Consideras como te un. digo, Ya. no, 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 yo no considero ser natura la naturaleza natura y la naturaleza naturante hacen referencias a lo que está, siempre ha estado y lo que y la materia que se construye, o sea, no hay ser, no hay modificaciones, no hay nadie manejando hilo, simplemente es el Ah, comportamiento ya. exacto. Ah, pero y otra cosita, en ese orden de ideas, en este caso podríamos decir entonces, ¿la religión es mala o es hombre malo? O sea, como decía Maquiavelo, ¿somos mezquinos por naturaleza o en serio hay una esencia buena en la religión? De pronto porque yo considero No. que es importante, de pronto, ¿consideras que la religión es mala? O sea, El culturalmente, hombre socialmente, creó la antropológicamente. religión y por ende la religión. El hombre crea la religión y hay hombres malos. La religión
es mala, porque al contrario de hacer un bien, cobija cosas malas. Para hacer cosas buenas no necesitas específicamente la religión, pero muchas No, veces para hacer bueno, mira, esas cosas malas sí necesitas de la religión. vamos a ponerlo de esta forma. Nosotros obviamente sabemos que la masa es tonta, o sea, la masa es tonta, es decir, por ejemplo, el ser humano Eh, por eso ha ya, necesitado recurrir a dioses a lo largo de su historia. O sea, no es que simplemente, lo que pasa es que a desarrollo cognoscitivo, al no entender, buscas cualquier excusa. Obviamente puedes explicarlo con ciencia, con metodología, con experimentación, pero en este caso siguen existiendo esos conceptos difíciles de entender para algunas personas y deben ser atribuidos a totalmente. algo, a una deidad. No necesariamente implica algo malo, que es eso a lo que yo quiero llegar. Y de pronto es lo que yo quiero de pronto discernirle a las personas que están aquí. ¿Quién es malo? Exacto, es la religión el fin o es el medio, o literalmente si somos seres complejos y dañinos que tendemos a tergiversar las cosas para sacarle provecho de la manera que sea. Porque como te digo, exacto, tú tienes razón, no es necesaria una religión para ser bueno, pero la religión te brinda de cierto aspecto en ciertas culturas muy bien entendidas algo totalmente diferente a lo que ha expresado la católica, a lo que ha expresado la judía, a lo que ha expresado el taoísmo y todo ese tipo de cosas, y es lo que me hace reflexionar, o sea, ¿por qué atacar de cierta forma a la religión, siendo que el pináculo de todo, como decías tú, es el hombre? O sea, es quien, de animales a dioses, o sea, ¿quién es el que genera Ya, el punto de inflexión? No es la religión, sino nosotros verás. mismos que Sí, sí, por... sí, sí. Creo entendí tu punto. Déjame ver si al menos yo lo entendí. O sea, en lo que tú dices estoy totalmente de acuerdo. En realidad, este contenido un poquito debería hablar en Dios en general. Y es un reclamo que alguien me lo hizo la anterior vez. Dice, ¿por qué ustedes, o al menos dirigiéndome a mí, voy a hablar por mí, ya? ¿Por qué tú como ateo digital, metes a todos los dioses o conceptos de Dios en un mismo saco? Si al final de cuentas la religión termina siendo algo distinto. Yendo un poco a tu punto, hay situaciones en que gente religiosa ocupa la misma para cosas buenas. Y tienes toda la razón. Ujú, Pero aquí hay una cuestión. Si te pones a analizar lo que yo busco en lo que mejor se pueda, primero es tratar de entender con qué clase de creyente me estoy poniendo a hablar. Porque eso más, imagínate, claro. si tendría que hacerlo de acuerdo a la concepción personal de un Dios de cada persona, es complicadísimo. Entonces muchas de las Claro. veces toca Claro. generalizar para los que están la mayoría y penosamente, y lo digo penosamente, la mayoría de la gente está Termina en unida al Dios cristianismo y católico. judeocristiano. Exacto, ni Exacto. siquiera católico, porque el Dios judeocristiano, los católicos lo ven de una manera y me hablan de teología católica. Los protestantes lo ven de otra manera y me hablan de otra teología. Los evangélicos, los mormones, ¿y me entiendes? Entonces, si el mismo Dios de la misma Biblia, aquí en esta conversación, tenemos diferentes posturas, hay gente que entra a defender lo que dice la Biblia. Hay gente que claramente dice, no, la Biblia solo es una manera alegórica de darnos de entender a Dios, pero no es real lo que dice la Biblia. Entonces, desde ahí ya partimos con un problema totalmente tenaz, Con porque ni los un sesgo mismos cognitivo, sí. creyentes, ajá, ni los mismos creyentes del mismo Dios y de la misma Biblia se ponen de acuerdo. Imagínate ponerme de acuerdo con conceptos como el que tú tienes, que no digo que esté mal, en el cual dices, la naturaleza hace naturaleza. Y en ese aspecto, pues tienes toda la razón. Los rayos, dioses que se consideraban antes como los rayos, los terremotos, los truenos y cosas que no sabíamos explicar, tal vez 2000, 3000 años atrás se las consideraba dioses. Ahora sabemos que es la naturaleza trabajando. Que claramente lo que hoy conocemos como universo, lo que hoy conocemos como tierra, es producto de varios procesos naturales, pues claramente es así. Pero tenemos gente como la que entró antes de ti, que de alguna manera trata de ver la conclusión, que en este caso es lo que conocemos ahorita, y esta conclusión trata de meterle a un ente que hizo esto, cuando esto que conocemos ahora nunca fue hecho de manera inmediata. Somos el proceso de miles de millones de años
para llegar a lo que ahorita estamos conversando a través de un celular, a través de un micrófono, conectados a una red social llamada TikTok. O sea, para llegar a este punto, tuvo que pasar miles de millones de años. Ya desde este punto decir, es que yo no sé qué pudo haber sido, pero digo que ese algo fue Dios, no significa que ese algo sea Dios. Sí, claro, yo te Y claro, entiendo. mira, No se trata Kevin, de... Dale, dale, mira, dime. respecto a este tema de las religiones, yo quería agregar algo, ¿no? Mira, para saber, yo creo que no es tan difícil, es como poner en una balanza, ¿no? En una balanza de un lado, qué es lo negativo de la religión, desde que existen las religiones como tales, qué ha sido lo negativo, ¿no es cierto? Vemos ahí guerras, ¿no es cierto? Guerras de todo tipo, desde las cruzadas, guerras étnicas, guerras por control, ha tenido, ¿no es cierto? Vemos guerra, vemos estafas, ¿no es cierto?, de parte de estos grupos cristianos, vemos abusos, vemos todo tipo de cosas. Y del otro lado, ¿qué podemos encontrar de lo positivo? No sé, tal vez que en nombre de las religiones se hayan creado instituciones que pueden de alguna manera provocar cierta ayuda social, que no le veo tampoco la necesidad de que tengan un nombre religioso por ahí, como no sé si tú estabas antes. Bruno es un compañero nuestro que está haciendo obra social y es ateo, por ponerte un ejemplo. Entonces no es necesario, ¿no es cierto? Entonces simplemente que hay que pesar, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Lo más mal que ha hecho las religiones o lo bueno? Entonces, pues obviamente encontramos la balanza desviada para lo peor que han producido las religiones, ¿no? Sin contar esto del engaño, ¿no es cierto? Del engaño, del miedo que produce en la humanidad, el miedo de un castigo, de un pecado, de un infierno, los traumas que producen en muchas personas y el abuso que te estoy diciendo, ¿no? En general, no solo me refiero a la Iglesia Católica, sino a todas las sectas cristianas. Entonces, tú mismo ahí respóndete la pregunta, ¿qué le ha hecho? ¿Qué es lo que pesa más, lo bueno o lo malo que ha provocado las religiones? Sí, claro, hay una, como dices por ahí, hay un factor común. Pero lo que de pronto, sabes que me gustaría de pronto, exacto, dejar ahí en el aire es lo inconsciente que nosotros somos de nuestra propia capacidad de distorsionar nuestra realidad, como lo hacen ellos, obviamente también lo hacemos nosotros, para tratar de encontrarle la justificación a un pensamiento. La disonancia cognitiva se basa en el mismo concepto de que nos cuesta poder dilucidar o ser objetivos, porque nosotros también estamos cargados ideológicamente, no solo en el hecho de creer en la ciencia o creer en refutar o no refutar un método, sino en el simplemente de reconocernos a nosotros como individuos con la suficiente capacidad de saber que no tenemos todas las respuestas y que somos animales. O sea, literalmente yo creo que el peor problema del ser humano es ese mismo detalle de creer que puede explicarlo todo o debe tender a explicarlo todo. Y es desde donde sale el punto de inflexión, de donde empezamos a crear seres, donde empezamos obviamente, a tratar de acomodar nuestro entorno, porque las matemáticas es una expresión de nosotros para entender nuestro medio, igual que la física, igual que la química es la forma como nosotros lo interpretamos. Por eso si llega a haber vida en otro planeta, muy difícilmente se va a parecer a nosotros, muy difícilmente va a Exacto. entender el dialecto de nosotros. El Voyager, por eso cuando el Voyager se lanzó, el Voyager 1 tiene frecuencias de radio, tiene braille, tiene música, tiene matemáticas, porque se presume que la matemática es un lenguaje universal. Pero obviamente aquí entre nosotros podemos saber de que no necesariamente es un lenguaje universal. Otro tipo de inteligencia puede necesariamente tener otro tipo de formas de interpretar la realidad. Y ahí es donde yo cualifico el hecho de que es vital de que el hombre entienda que quien tiene la capacidad de distorsionar su ambiente de manera negativa y positiva somos nosotros. Y por ende todo lo que proviene de nosotros literalmente es quienes somos lo que lo tergiversamos. O sea, somos nosotros quienes dañamos un concepto para simplemente adaptarlo a nuestra realidad. Yo considero que la religión, por eso digo religión, no hablo de dioses, debe ser un tema tratado y racionalizado en los colegios para que no se para que no tienden a de pronto a tergiversarse, a manipular a la persona, porque yo vengo de una religión laica, pero a pesar de una comunidad laica, pero a pesar de eso, muy pocas veces he tenido la oportunidad de en una estructura educativa escuchar sobre el judaísmo, escuchar sobre el budismo, escuchar sobre los musulmanes. Y es que es importante de pronto mostrarle al individuo, hey, son muchas las formas en las que las personas pueden percibir una deidad, así como lo hicieron anteriormente, hoy también lo hacen, pero la división es
más sesgada que antes porque ahora el Dios de cada uno dice que los demás no existen. Entonces desarrollen criterios y desarrollen una estructura que les permita filosofar sobre esa realidad, que era algo que, o sea, yo creo que nadie hace hoy en día, nadie aplica la razón. Las personas que están muy sesgadas en ese tema ideológico son personas que se sumergen por ejemplo, en sus mentiras y nadan en ellas con el único fin de justificar su entorno o refugiarse en él. Pero yo creo que Yo, netamente la religión no ya, es mala. Yo creo que el verdadero ya. problema somos nosotros, que no sabemos interpretarla. Porque como te digo, yo no creo en una entidad cósmica de 4 dimensiones. No, no, por Yo no supuesto. creo en eso. Yo creo en la Esa parte quedamos ya, pero súper claro. Lo que un poquito creo que vamos a chocar en el aspecto de que tú dices, la religión no es mala. Yo creo que sí, Estamos la hablando de la religión balanza, ¿no? Claro. es justamente la parte mala en todo esto. Y con esto quisiera concluir una respuesta rápida de tu parte después de lo que has expuesto. Tú mismo, lo que nos digas estará bien. La religión, que claramente para que exista una religión tiene que haber el hombre, ¿sí? Sino que la religión es una masa de hombres. ¿La religión creó a Dios o Dios a la religión? la religión creó a Dios. Ya, eso es todo. Kevin, no me queda más que agradecerte tu punto de vista Claro que sí. No, fue sobre un placer, Dios. muchachos. Me gustó compartir con ustedes. No, Dale, igual, Kevin. Excelente. de nuestra parte, un abrazo. Igual, saludos. Pero bueno, Sí, en realidad, pensar que todo esto inició con otra cosa y oye, ahorita estamos hablando de pero este mira, tema. Veamos si puedo recobrar un poquito. Dame un 5, claro, mira, Edu. Buenas noches. buenas O noches. se Mira, fue. No que se ibas a cayó. humillarnos. Dijo que iba, Mira, por eso quise inconsciente, dejarle entrar, quería ver cómo nos no, humillaba. humillación. Pero mira, Kevin inconscientemente nos dio la razón, aplicando la lógica de la que tú hablabas, ¿no es cierto? Aplicando esa lógica, Dios, las religiones crearon a Dios y las religiones crearon al hombre, entonces, ¿quién creó a Dios? El El hombre. hombre, claro. No, pero yo le entendí, verás, desde el punto de vista que yo le entendía, Kevin en realidad nunca nos dio la contra. Hasta hubo una parte en la cual dijo, o sea, él dice, yo lo denomino Dios, pero en sí no hay ningún Dios. Entonces de ahí es lo que habla un poquito de la naturaleza como tal. Pero él, como dije, la cosa que sí creo no quedamos de acuerdo es en la que él dijo, ¿sabes qué? Yo considero que la religión no es mala, cosa que sí es mala. Y, O y sea, el hombre sí es malo. Entonces ahí es una contradicción. Si la religión fue y creada sobre por los todo, hombres, este hecho de que Dios, o sea, de que el hombre se acobija de la religión para hacer cosas malas. Entonces creo que ahí es como decir es peor de dos maneras. No solo que el hombre utiliza la religión para hacer algo malo, sino que aun cuando la religión, mejor dicho, la religión puede llevarnos a eso como una institución. Entonces mm, es aún peor porque sería más fuerte. O sea, no es lo mismo que digan, por ejemplo, decir Asdrúbal es malo a decir la Iglesia Católica es mala. Entonces, cuando uno va como institución, tiene una fuerza en el aspecto hasta de la opinión. Hay muchos que dirán, por ejemplo, si ahorita pusiéramos de tema, ¿qué opinas de la Iglesia Católica? Habrá un grupo muy fuerte que atacará a lo que ha hecho y habrá un grupo muy fuerte que claro, la defienda. Entonces, cuando es una institución, es totalmente distinto no sé, la concepción que tiene la sociedad o las personas como tal. Ahora, cuando hablamos de la persona, pues ahí claramente cambia las cosas. Aun cuando yo pueda tener personas a favor, personas en contra, yo mismo puedo plasmar una forma de pensar la cual es muy criticable, ¿no? Y esa es la idea, que se critique no tanto a mí como persona, sino que se critique lo que se dice y ojalá pueda ser con argumentos, ¿no? Que eso es lo que buscamos sumar en todo esto. exactamente. Mira, y el problema es que como cada secta cristiana, cada grupo tiene su dogma,
¿no es cierto? Al decir yo defiendo mi postura, o sea, nosotros asumimos que piensas como te están induciendo a pensar ese tipo de personas y dirigentes. Entonces también pierdes tu personalidad al ser parte de una secta, pierdes tu Exacto. personalidad como ser humano al formar parte de un todo, por decirlo así, ¿no es cierto? Cuando hay un tipo que te está adoctrinando todos los días y te está metiendo ideas a la cabeza, ¿qué es lo que hace? Te minimiza como persona, minimiza tu pensamiento y te vuelve como un borrego, como una oveja, ¿no es cierto? Parte de un rebaño que todos tienen como una gran mente y están adoctrinados por ese dogma. Pierdes tu Totalmente. individualidad como persona. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿De dónde eres? De- Venezolano, residenciado en Chile. Venezuela. Ah, en Chile. Bueno, de Venezuela, mucho gusto. ¿Ateo o no ateo? No ateo. Perfecto. Voy a tratar de regresar a lo que inició la conversación de esta noche. ¿Crees en Osiris? Eh, sí, creo que sí, sí hubo. Sí, sí creo. Sí, por supuesto. Si crees en Osiris. Sí, creo que ¿Ya? existió como entidad en el momento en que fue puesta en escena. Sí, sí creo. En el momento que Ah, fue ya. creado. O sea que bajo esa lógica prácticamente existió entonces Zeus, existe, por ejemplo, Ganesha, Vishnu. Sí, sí, sí creo que puedan existir. Sí creo. ¿Y tú eh, en cuál crees que puede existir? Todos. Sí, creo que pueden existir todos. Sí, creo que pueden existir todos. Porque Ya. Fíjate, fíjate, vemos ejemplos de estos tipos de dioses en culturas antiguas, culturas mesopotámicas, culturas Sí, sí, por incas, supuesto. Culturas que, egipcias. Ahí están exacto, los dioses. En que la tuvieron, India tenemos más dioses, sí, por por supuesto. supuesto, que tuvieron conexiones con estas entidades. Entonces, sí creo de que no es que hayan existido, creo que todavía existen. Lo que pasa es que, Ujú. fíjate, el hombre viene a conocer lo que es la agricultura, lo que son todo este tipo de cosas a través de este tipo de entidades que le enseñaron lo que A es ver, esa parte no entiendo. No, Y justo quisiera ahí comenzar a darle forma a esto. Tú nos dices que prácticamente crees en todos los dioses. ¿En qué momento podemos ver la manifestación de ese dios? Acabas de decir, por ejemplo, en la agricultura. Me encantaría tal vez nos expliques cómo un dios se le puede atribuir eso. No, fíjate. Este, si nos vamos a lo que hablan, las culturas acerca de los jeroglíficos que vemos talladas en piedra, te hablan acerca de esa construcción del hombre en la antigüedad, los pasos que dio en la agricultura, los pasos que dio en la guerra, en todo ese tipo de cosas. A lo mejor el hombre no sabía cómo sembrar una mata, algo así. Entonces, si vemos reflejado en los libros, no libros hablando de piedra, ¿me entiendes? Esos que son tallados como en las pirámides de México, como en las pirámides de Egipcio, que cuentan la historia de cierta población en cierto momento, te das cuenta de que estas entidades, ¿verdad? Tienen ciertos objetos que se le atribuye que puede ser para el ganado, arar, por la fertilización, la fecundación, todo tipo de cosas. ¿Me A explico? ver, espérame, déjame ver si te entendí bien. Lo que tú Claro. estás diciendo es que porque alguna cultura en alguna parte del planeta y en alguna parte del tiempo dijo que Zeus hizo los rayos, entonces Zeus hizo los rayos. No, no. O sea, lo que quiero ver si me explico, es que vemos, ¿verdad?
vemos las construcciones de las pirámides y vemos que en las construcciones de las pirámides o en tablas hay ciertos dibujos que se llaman jeroglíficos. ¿Me explico? Esos Ya, eso sí. jeroglíficos, esos jeroglíficos vemos, Ujú. por ejemplo, a Osiris o Anubis con ciertos implementos, bien sea para la casa, bien sea para el ganado. O sea, implementos que no sé si me explico lo que quiero decir. Sí te entiendo. O sea, mira, Una de lo que te pala, entiendo, o sea, una lo pala, que por tú quieres ejemplo. decir es que los dioses como que les dieron ciertas instrucciones a los humanos para la agricultura, para la ganadería, y esa es una Eh, prueba de que estos eh, dioses existieron o existen. exacto, Ahora, sí te exacto. entendí, pero ahora yo te quiero hacer una pregunta. No sé si tú sabías, ahora en la actualidad, ¿no es cierto? La ciencia ha avanzado muchísimo los últimos 400 años. Ahora tú dime, los científicos de hace, pongámosle, desde hace 200 años, donde proliferaron las vacunas, la mayor información que ahora tenemos, pongámosle unos 200 años, ellos no recibieron ninguna información ni jeroglíficos de ningún tipo de Dios. ¿De Claro. dónde sacaron los científicos modernos? ¿De dónde sacaron la información? Si tú me estás diciendo que estos dioses han influido en, 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 en la vida humana mediante símbolos, mediante mensajes, para, tú me estás hablando de la agricultura, la ganadería, ¿no es cierto? La pesca, supongamos, Claro. técnicas que les enseñaron. ¿Y ahora de dónde los científicos modernos sacaron? Explícame. Bu- Sí, Bueno, ahora ya fíjate. los dioses ya no han escrito tablas, tablillas, como creen algunas personas, ¿no es cierto? Estas Claro. tablillas o dime, Ajá, fíjate. Este, la ¿de dónde la agricultura. ciencia moderna ha Ok, sacado ahora la información? En los ok, últimos 200 años. Y es un tiempo cortísimo, te digo. Los científicos ok, no hablan de dioses, ojo, ok. los científicos modernos no hablan de dioses cuando hablan de un descubrimiento científico, sino te hablan de un método, que es un método científico, que es muy diferente, ¿no? Que se basa en Sí, información, hipótesis, demostración, experimentación. Entonces ahí no se ve sí. la mano de Dios, o de Ujú. dioses, no sé cómo quieras decirle tú. Sí. Pero fíjate, De dónde obtuvo el hombre tanta información en los últimos años, que es la más valiosa que ha tenido y por supuesto se vio truncada por las religiones, justamente en la Edad Media se vio truncada, en el oscurantismo se vio truncada la ciencia, si no estuviéramos muchísimo más avanzados si no fuera por las religiones mismas. ok, ahora fíjate lo que te quiero decir. Puede ser que hayan nuevos métodos en la agricultura, puede ser, y como tú lo dices, hay nuevos métodos en la ciencia, pero todo parte desde un principio y ese principio no es de ahorita, ese principio que han mejorado, que hayan la ciencia mejorado la calidad de vida de las personas, sí, por supuesto, porque supieron que de una planta pudieron, en vez de que la gente siembra la planta para curarte una gripe, pues hacen una pastilla para esa gripe, ¿me estás entendiendo? Pero con los conocimientos de la planta, con los conocimientos que han obtenido el hombre Ya, a través de generaciones por medio de esto. Pero ahora lo que yo quiero sí darte te a entender, entiendo. ahora lo que yo quiero O dar sea, a tú me estás entender, diciendo que como que hay una base de hace 3.000 años, de hace 5.000 años, y en base a esta base es que tenemos la ciencia moderna. Pero yo te digo, ¿has oído hablar de la genética? La claro, genética por es una supuesto. ciencia nueva, de la que se desconocía totalmente de esta ciencia, incluso hace 30, 40 años. Ahora dime, ¿cuál es la base de la genética si me estás hablando de hace 3.000 años, 1.000 años, 2.000 años, 5.000 años? La Fíjate, genética es una ciencia nueva. claro, fíjate una cosa, el hecho de que para nosotros la tecnología, que podamos hacer una videollamada, para nosotros es algo nuevo, pero no significa que no han estado los implementos para hacer esta tecnología desde hace tiempo. Como tú lo has dicho, la ciencia ha ido avanzando y hemos ido mejorando nuestra calidad de vida. El hombre ha ido estudiando y ha ido investigando, pero la base Ya, fundamental, entonces, verás, sí, de acuerdo a lo que tú mismo has explicado, claro. entonces, ¿dónde está Dios? Bueno, ahora fíjate, aquí es la parte donde yo creo que sí existe un Dios, ¿verdad? Que es el que creó a estas personas que tenemos prueba de que a estos seres que tuvieron contacto con los seres humanos y de allí es lo que estamos hablando. Depende todo lo que hoy en día el hombre puede saber en la ciencia, en la astrología, en todo, absolutamente en todo.
estos tipos de conocimientos, lo dejaron allí. Dios creó a estos seres, como se ha explicado. Tenemos libros como los pergaminos de Noé, como los libros que han dicho y han confirmado de cierta manera por varias tribus, porque, por ejemplo, lo del diluvio no es solamente algo que se nombra en egipcio, en Israel, algo así, sino que varias culturas han denominado esto y hay pruebas arqueológicas y todo esto. Entonces, No hay pruebas, No hay pruebas del diluvio. geológicas ni arqueológicas del diluvio. Hay relatos en distintas culturas. Okay. Claro. Pues sí, Mitológico. pero eso que tiene que ver si una cultura lo escribió 3000 años antes, otra cultura lo escribió 2000 años antes, con que realmente haya pasado. Y ahora ya se Porque sabe que fueron copiados, ¿no? Porque hasta la distancia de tiempos no significa que 1000 años, solo por el ejemplo que di, Claro. 1000 años estuvo inundada la tierra, supuestamente. No, bueno, tanto no. O sea, Pero, pero vamos al hecho de que si tú mismo claro, coges el argumento y dices, no, mira, es que hay algunas culturas que hablan de un diluvio, sí, tienes toda la razón. Es verdad, hay algunas culturas que hablan de un supuesto diluvio, pero todas en épocas totalmente distintas, cuando se adoraban a dioses totalmente distintos. claro, entiendo. Entonces, al contrario de eso, ser una prueba mejor demuestra que al menos el diluvio de la Biblia es una copia de otras culturas más antiguas. Pues sí, es que vamos, porque acuérdate de que, por ejemplo, donde sale el diluvio es un libro que fue escrito hace miles de años. Ahora que nosotros hayamos descubierto en otras culturas más recientes este tipo de relatos ya es otra cosa. ¿Sí me explico? No, no te, No. no te Sí, no, explicas. O sea, lo que te quiero decir, ¿verdad? Es que el hecho de que culturas más recientes hayan hablado acerca del diluvio significa de que puede ser una base, este, no bíblica, pero sí una base fundamental que ha estado, un acontecimiento que pasó de generación en generación para darlo a conocer hoy en día. Fíjate, las pirámides. Tenemos pirámides en Egipto, tenemos pirámides en México. Hay una relación, cómo esa cultura después de miles de años vuelven a aparecer pirámides, y no solamente en México. Entonces, si hay unos pero a seres, ver, si pero hay a ver, unos seres que ayudaron para al ser humano, para las pirámides tienes la evidencia de las claro, pirámides. Para el pero diluvio, ¿qué evidencia tienes? ok, pero fíjate, lo que yo quiero darte a entender aquí es que, fíjate, lo que Y ayudaron a las hacer las pirámides no pirámides tienen nada en de Egipto, fantástico, ¿no? User, la pirámide las en pirámides no Egipto, tienen nada de fantástico. Ya se sabe ahora que son creación, que fueron hechas por hombres. Ya incluso ya se sabe el método que utilizaron para hacer estas pirámides. Entonces no es pero una no, creación de claro, hombres, no le veo se ahí el puede saber, toque fantástico ni mágico. no digo que sea fantástico, pero hasta el momento nadie puede hacer una réplica exacta de ninguna de las pirámides, con todo, con el orden meridional que tienen, con la exactitud astrológica, física. Nadie, en estos momentos, no hay ¿Estás ninguna seguro persona. de que tienen ese orden? ¿Tú has visto una pirámide de cerca? ¿Cómo es? No, no, pero las han Te aseguro estudiado. que ¿Sí? si la ves de cerca no vas a encontrar ningún orden ni Ok, ningún tallado, como nos han dicho algunos defensores de estas ideas Eh, de que fueron creados por dioses. de todas maneras, para concluir, y vale, agradezco muchísimo tu punto, gracias, eh, disculpen. de cierta manera, según lo que te voy entendiendo, tú crees en el Dios bíblico. Sí, bueno, aunque yo te voy a ser sincero, yo creo que para mí, Dios es Jesucristo. Listo, para mí, Oh, Ya, aún ya. más específico, Dios es Jesucristo. para mí. Oye, pero este Dios bíblico, por, por, por lo que dice la Biblia al menos, dice que es un Dios que no le gusta que la gente crea en otros dioses. Y tú iniciaste la conversación de hoy diciendo que creías en todos los dioses que ha habido a lo largo de la humanidad. Es que, fíjate, O sea fíjate, que,
ya No, te ganaste el infierno. no, Claro. primero el infierno no Porque existe. tú, mira, El User, infierno no tú existe. defendiste a los otros dioses, incluso No, dijiste que han tenido, ¿no es cierto?, que les han enseñado no. técnicas de agricultura, Sí, ganadería, entonces eres un blasfemo. User es no, un lo que se blasfemo puede, para Jehová. ahora fíjate lo que te quiero decir yo. Creo que existen, tú mismo lo has dicho y lo dije yo, en estos tipos de dioses, ¿me entiendes? Porque el hombre se le llama Dios también. A un hombre tú puedes ser Dios, ¿me entiendes? El hombre se hace Dios a sí mismo. Entonces, una cosa son dioses con minúscula y otra cosa es el Dios el que creo. Si existen este Ya, tipo de pero tu dioses de los Dios, seres humanos, justamente tu Dios, el que crees, según ujú, su ujú, libro que avala a ujú, este Dios, pues ujú. dice que quien crea en otros dioses debe ser Claro, castigado. claro, por supuesto. Pero lo que yo Y te tú quisiera crees decir, en otros no, dioses. no, Y específicamente dice, será yo, asesinado. User, no sé si escúchame, sabías de eso. yo creo que existen dioses hoy en día, lo cual el hombre ha endiosado, porque hoy en día endiosan a los extraterrestres, ¿me estás entendiendo? Hoy en día, como tú dijiste, endiosan a Zeus, endiosan Verás, a Osiris, verás, y yo estos estoy son hablando dioses. por ti, Claro. porque como yo explico siempre, cada vez que alguien que sube a conversar, primero tengo que entenderle de qué me habla, porque cada Ujú. uno tiene una concepción distinta de Dios. Después de lo que hemos conversado, llego a entender que después de todo, tu Dios es el Dios cristiano. Sí, Pero tu sí, Dios cristiano es el mismo, ya que estamos hablando de ese Dios, tu Dios cristiano es el mismo que te condena a ti por creer en otros dioses. O sea, yo no es que no, sé lo que diga el no resto, creo. yo me guío a lo que dices tú. Sí, tienes Entonces, razón, tienes entonces, razón. de acuerdo a lo que tú me dices, prácticamente estás blasfemando, estás yendo No, en contra de tu mismo Dios. Claro. no, lo que tú no me entendiste, lo que tú no me has entendido es que, vuelvo y repito, a estos que le llaman dioses hoy en día, ustedes están hablando de dioses, yo le estoy siguiendo la plática, pero a lo que ustedes le conocen como dioses, yo lo conozco como demonios, me explico. Por ejemplo, tú nombraste a No, Zeus, tú nombraste, ya te escúchame, fuiste por ¿te puedo otra. decir algo? A ¿Te ver, puedo decir pero algo? tú crees en esos No. demonios. No, creo que existen todavía y que siguen haciendo cosas para que el hombre pueda tener más fe en ellos que en el Dios cristiano, que sería Cristo. Pero creo que este tipo de seres todavía sigue existiendo, siguen haciéndole ver a la gente que son Zeus. Fíjate, yo soy venezolano, ¿verdad? Déjame ponerte un ejemplo. Zeus lo asocian mucho con el rayo, ¿cierto? En Venezuela, lastimosamente, llegó una religión que es la santería, y en la santería hay un dios para ellos que se llama Changó. Ese es el Ujú, dios de ellos en la santería del rayo. Entonces, ¿qué sí. me estás queriendo decir? Que ese mismo que hoy en día en Venezuela, por creencias afrocubanas, se le llama Changó, en la Grecia antigua se le conocía como Zeus. Entonces, a lo que me quiero referir es que sigue existiendo este tipo de entidades que lo que ha cambiado es de nombre. Han evolucionado y hoy en día, por ejemplo, se pueden llamar extraterrestres. Hoy en día se pueden llamar hermanos mayores, pero siguen siendo los mismos, Pero los mira, mismos User, personajes que engañaron a la humanidad. el santerismo también adora a Dios, ¿o no sabes de eso? ¿Sí sabías de No, eso? O no, sea, no, no no, es es. una dualidad. No, Changó bueno, y Dios. depende. Sí, comprendo un poquito lo que dice. O sea, en resumen, amigo de Venezuela, porque no tienes nombre, Sí. entonces, a ver, ¿cómo lo resumiría? Tu Dios es el verdadero y todos los otros dioses Son o todas las demonios. cosas que justamente no vayan de acuerdo a tu Dios son demonios. Sí, para mí, Y ya. para mí. Sí, para ti. Ok. Claramente para ti. Lo resumí bien, ¿no es cierto? No Sí, dije sí, sí, nada sí, sí, fuera sí. de No, ya. no, 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 Entonces, no. Espero tampoco yo entonces, haberte molestado. no, ninguna molestia para nada. Como digo, este espacio justamente está creado para que la gente escuche las distintas posturas y de cierta manera los que escuchan sabrán
lo que mejor les representa. Te agradezco mucho. Una linda noche. Gracias. Edu, ¿sigues por ahí? Sí, Asdrúbal, sí, pues hay una No sé, mezcla de ¿quieras todo dar un poco. alguna conclusión? Bueno, pues Asdrúbal, pues como tú decías al principio, pues esta cuestión de los dioses es como muy difícil defender la idea de un solo Dios, porque si nos vamos a no solo a miles de años, sino por decir, mira, aquí mismo en la actualidad, tú sabes, por ejemplo, este caso de los mormones, ¿no? Tienen a su Dios, tienen a su profeta que ha interpretado de una manera bien distorsionada lo que se cree ahora de las diferentes sectas. ¿No es cierto? Que Jesús vino a América, no sé si se les ha escuchado, que Jesús vino a América en forma de espíritu, que este Joseph Smith encontró unas tablillas, ¿no es cierto? Que hay un nuevo libro, El Mormón, imagínate, solo hablando de aquí. Pero si tú le preguntas a un evangelista, te va a decir que los mormones son el diablo, ¿no es cierto? Que ese Joseph Smith es el demonio, es un entonces imagínate, solo hablando de la actualidad tenemos esta distorsión total de cuál realmente es el mismo Dios. Imagínate si nos ponemos a comparar con los 4000 dioses que tenemos ahora y peor aún si nos vamos a la antigüedad. Se vuelve cada vez más complicado porque cada dios ha tenido su profeta, cada dios ha tenido su libro, entonces entra en la misma categoría de Jehová, yo no le veo la diferencia. Y nosotros como ateos, pues como no Exactamente. hay evidencia, lo que no entienden a veces los creyentes es que piensan que estamos defendiendo como algún dios o alguna creencia, ¿no? Y ellos mismos se friegan en sus discusiones porque es como que se confunden y piensan que nosotros estamos como defendiendo a otros dioses y nos vamos en contra de su Dios. Pero no es así, señores. O sea, nosotros como ateos no creemos en la existencia ni de este Dios, ni en el de 200 años, ni el de 100 años, ni el de esta secta, ni el de otra secta. Simplemente lo que exigimos es comprobación, comprobación de esos dioses o de ese Dios que nos quieren a nosotros, como decir, embaucar a la fuerza. Y no es a la fuerza, señores, es por medio de un método comprobable y en el mundo real. Ojo, de nada nos sirve, creo, ni a ti tampoco, Asdrúbal, que nos hablen filosóficamente, que nos digan que viven en la cuarta dimensión, en otro planeta, en otra galaxia. Mientras no tenga acción en el mundo real, realmente yo le veo un Dios inútil. Efectivamente, y igualmente, gracias por acompañarme en este live, Muchísimas Edu. gracias, hermano, te agradezco. De cierta manera, el objetivo de este live es que yo quería hablar de cómo me demuestren que otro Dios no existe. Al final de cuentas, se evadió totalmente el tema porque los creyentes mismos con el que iniciamos, su lógica le jugó en contra, hasta el tercero más o menos su lógica le jugó en contra, pero como el resto tenían una idea de la conversación, ya partían desde otro lado, ya no partían Exactamente. desde el inicio de la conversación como tal. Pero lo que yo les quisiera invitar a la gente, y les recuerdo, todas estas conversaciones después se suben a mi canal de YouTube. Me encuentras igual en YouTube como Ateo Digital, así que sígueme para que veas no solo esta, sino todas las conversaciones y debates que ha habido con gente que ha pasado por aquí. Entonces, lo que yo quisiera decirles, escuchen los argumentos. Vean ustedes mismos cómo otras personas niegan a otros dioses. Y solo ustedes mismos verifiquen si esa misma manera de negar a otros dioses no termina negando al Dios que ustedes creen. El que ustedes crean. ¿Sí? Porque eso más, como conversábamos con Edu, cada uno tiene un concepto de Dios totalmente distinta. Así que les invito, vean lo que ha dicho toda la gente en el transcurso de estas más de 2 horas de conversación, tiempo que no me alargaba en un justamente en una conversación como tal. Y hola, buenas noches. Hola, Rod. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Te atreverías a poner la cámara o no? Rod. ¿Qué pasó, ¿Te, Rod? te atreverías a poner la cámara o no? Rod. Rod. Un simple troll. Justamente quería ver la cara de quién es el que me insulta todos los días en los comentarios, Oh, pero al parecer ya vemos el nivel, ¿no? no. No, o sea, mira, es el típico eso, ¿no? No tienes argumentos y te insulto a ti, ¿no es cierto? Me quedo sin argumentos, me voy contra la persona. O sea, eso ya es el típico, ¿no? Porque tú sabes, aparte de los 3 o 4 argumentos que tienen los creyentes, no salen de ahí, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera para argumentar salen de su burbuja, ¿no es cierto? Se han quedado en las 3 o 4 cosas con las que siempre vienen a debatir y cuando ya se les acaba, ¿no es cierto? Se les acaba la piola, por así decirlo, ¿qué les queda? Insultar a la persona que les está debatiendo, que les está refutando sus Y ideas. justamente por eso le dije que active la cámara para ver, ¿no? O sea, si tengo lo que me cuelga bien puesto para insultarte escribiendo como un troll típico de cualquier red social, al menos que lo haga viéndome a la cara. Sería interesante, pero como digo, ya vemos de quién viene eso después de todo. Edu, Claro, hermano, ya. no me queda más. Y como les Muchísimas digo, gracias, invito a toda la gente que haga este análisis en este video. Ya lo voy a subir a YouTube, quedará ahí, como todos los videos que hacemos. Pero para la gente que está aquí, cuando vea lo que argumentó la gente en esta transmisión, en la cual buscábamos entender por qué razón no creen en otros dioses, luego cojan esos mismos argumentos, no les cambien nada y utilícenlos a su mismo Dios. Y me cuentan cómo les va. Así que una linda noche, ateos y no ateos. Edu, gracias por la Muchísimas gracias, compañía. hermano. Como siempre, un gusto. Te agradezco muchísimo por haber compartido, por haberme dado esta oportunidad. Te agradezco mucho, hermano. Y pues, amigos, como dice Asdrúbal, piensen muy bien sus argumentos y pues vean cuál es la diferencia entre su Dios y los miles de dioses que hay actualmente, sin contar los antiguos, ¿no? Así es. Una linda noche. Chao, chao a todos.